En este tutorial aprenderás paso a paso a crear al simpático y bonachón ñoño, el hijo del señor Barriga, en su versión amigurumi, con sus cachetes inolvidables y esa ternura que lo caracteriza. Te enseñaré cada detalle para que tu ñoño quede perfecto y se convierta en el alma de tu colección La Vecindad del Chavo. Así que prepara tu hilo, tu aguja y muchas ganas de tejer, porque este proyecto está lleno de color, nostalgia y mucha diversión. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, vamos a continuar con nuestra colección La Vecindad del Chavo. Y bueno, ahora nos tocó el turno de ñoño. Como podrán ver, así nos ha quedado. Y bueno, les voy a dar la lista de materiales que necesitamos para realizar a nuestro ñoño divertido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a necesitar estambres de color blanco, color piel, rojo, amarillo, azul y negro, ¿no? Y para el detalle de aquí de sus cejas, de los ojos y lo de bordar. Y este blanco y el de los ojos es el mismo que utilicé para sus zapatitos y sus mediecitas, ¿no? Bueno, todo este proyecto, como las demás figuras, estamos realizando con un ganchillo de 1.75 milímetros, todo el proyecto. Lo único que aquí los ojitos, recuerden que yo les contaba que estaba utilizando unos botoncitos y les cuento que no encontré la medida que estaba utilizando anteriormente, no encontré la misma medida. Les voy a indicar la diferencia, ¿no? Esta es la medida que estaba utilizando para los otros personajes. Mírenle para que le vean un poquito la diferencia. Sí es más o menos como de 1 milímetro menos, ¿no? Y esta es, pues, encontré estos nuevos botoncitos. O sea, son el mismo modelo, pero más grandecitos porque no encontré, miren. Estos miden exactamente 1 centímetro de diámetro, 1 centímetro. Los anteriores medían, miren, esta sería la diferencia para que le vean así. Miren, este es el anterior que se le ve un poquito más pequeño y este es el nuevo. Este medía como unos 9 milímetros y este mide 1 centímetro. Bueno, esa sería la única diferencia en realidad, porque ustedes, bueno, saben que es medio complicado a veces encontrar lo mismo, ¿no? Y bueno, lo demás que hemos utilizado es el rubor para nuestras mejillas. Miren, le hemos puesto aquí en el detalle un poquito del labiecito que le hice acá arriba. Eso sería relleno, aguja lanera, separador de vueltas. Eso sería en cuanto a los materiales, ¿no?, que vamos a utilizar. Y bueno, vamos a iniciar realizando a ñoño. Espero que les guste este 8º personaje que ya vamos y no dejen de hacerlo. Y bueno, vamos a utilizar el estambre de color negro para iniciar realizando la cabecita y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos y vamos ya a colocar en esta parte de aquí lo que sería, déjenme buscar, el separador de vueltas, ¿ya? Y voy a poner en el primer punto del aumento que hice, ¿no? Y bueno, ahora voy a tejer 5 puntos, o sea, un puntito en cada cadenita. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos para poder girar. Ahora vamos a tejer al lado contrario de la cadena, ¿no? Y vamos a iniciar realizando 5 puntos. Vamos, 1. Vamos en el siguiente, 2. Vamos, 3. 4 y 5.
Estamos aprovechando este tejido y perder esta hebrita que queda al inicio, ¿no? Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Así de esta manera. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer aquí donde está el separador, lo quitamos, empezamos una nueva vuelta. Y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Miren así, de esta manera. Y ahora voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento. ¿Ya? Déjenme ver que es una como telarañita de la silicona. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a irnos tejiendo otro aumento. Hicimos al principio un aumento, ahora vamos a hacer otro aumento en el siguiente punto. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a aprovechar y ya le voy a cortar esta hebrita que ya está perdida, ¿no? Entonces vamos a cortar ahí. Y bueno, continuamos y vamos a hacer aquí, creo que estoy muy atrás. Vamos a hacer 3 aumentos seguiditos, miren. Entonces cojo aquí el puntito que me toca hacer y voy a hacer un aumento, así. Vamos, 2 aumentos. Y finalmente 3 aumentos. Ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Ahora continuamos con la siguiente vuelta. Retiramos el marcador y vamos a hacer un punto bajo, así, un aumento, repito, un punto bajo y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento. Lo voy a tejer 3 veces. Ya hice la primera, vamos la segunda, un punto bajo y un aumento. Y vamos la tercera vez, un punto bajo y un aumento. Ahora nos vamos a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1 y 5. Me sobran 2 puntitos al final y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y continuamos. Retiramos el marcador y vamos a hacer un aumento. Pongo el marcador en el primer punto que hice del aumento y voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Ahora repito, un aumento y un punto bajo. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos. 1 y 8. ¿No? Ahora voy a repetir acá 3 veces. Un aumento y un punto bajo. Repito nuevamente, un aumento y un punto bajo. Otra vez, un aumento y un punto bajo. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos. 1 y 8. Y me sobran 2 puntos. Voy a hacer un aumento y un punto bajo. Miren, y así ya nos está dando esta forma. Déjenme, quiero bajarle un poquito la cámara, acercarle.
para que se pueda ver mejor, ¿no? Lo que estamos haciendo. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Voy a hacer uno y pongo mi separador de vueltas. Miren así. Y voy a hacer, a ver, hice un punto, ¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos. Miren, hice un punto en cada punto. Ahora voy a hacer un aumento. Y voy a repetir de nuevo 2 puntos bajos y un aumento. Un punto, vamos, 2 puntos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos. 1 y 8. Ahora voy a tejer en esta curva de aquí 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Vamos, 1, 2 y un aumento. Ya hice la primera. Vamos, 1 y 2 y un aumento. Ya hice la segunda. Vamos, 1 y 2. Ya hicimos la tercera vez. Ahora nuevamente me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos. 1 y 8. Y finalmente me sobran 3 puntos y voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, así de esta manera. Y miren, ya nos está creciendo bastante ya el tejido. Vamos a la siguiente vuelta. Lo siguiente que vamos a hacer son un punto bajo. Aquí perdón, vamos a hacer al inicio un aumento. Vamos a iniciar con un aumento. Le pongo el separador en el primer punto del aumento que hice. Y voy a tejer un punto en el otro punto. Entonces voy a repetir un aumento y un punto bajo. Voy a hacerlo aquí 3 veces. Entonces ya hice la primera. Vamos a la segunda. Recuerden que estamos haciendo un aumento y un punto bajo. Y finalmente la tercera vez. Aquí repetí un aumento y un punto bajo 3 veces. Ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos bajos. 1 y 12. Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo 4 veces. Ya hice la primera. Vamos a la segunda. Vamos a la tercera. Y finalmente la cuarta. Recuerden que hicimos un aumento y un punto bajo y lo repetimos 4 veces. Ahora me voy a ir tejiendo otra vez 12 puntos. 1 y 12. Y al último me sobran 2 puntos y en esos 2 puntos voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y miren. Así nos está quedando. Ahora vamos a la próxima vueltita y vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento y eso vamos a repetirlo 3 veces. Ponemos el separador. Ya hice un punto. Vamos 2 puntos y un aumento. Entonces esto voy a repetirlo 3 veces. Ya hice la primera. Ahora voy a hacer 2 veces más, 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, ya repetí aquí 3 veces, 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos bajos. Listo, miren, ya repetí 12 puntos. Ahora voy a hacer, ya hice 12 puntos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y aquí en esta curva voy a repetirlo 4 veces. Ahora ya terminé aquí de repetir eso, ¿no? Ahora voy a hacer 12 puntos bajos. Y al final me van a sobrar 3 puntos. Y ahí en esos 3 puntos voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, ya terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer esta última vuelta que sería de aumentos, ¿no? Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y voy a hacer un aumento. Voy a repetir nuevamente. 1, 2, 3. Y un aumento.
Aquí repetí en total 2 veces, 3 puntos bajos y un aumento 2 veces. Ahora me voy a ir tejiendo 16 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 16 puntos. Ahora en esta curva voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento y lo voy a repetir 3 veces. Listo, miren, ya terminé de repetir 3 veces 3 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer 16 puntos bajos y al último me van a sobrar 4 puntos y voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 62 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 62 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura. Ahora sí vamos a empezar con las vueltas combinando tanto el color negro como el color piel. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos con el estambre de color negro. Solo 11. 1. Ponemos el separador. Y 11. Y el 11 no lo termino de hacer. Voy a cortar la hebra. Voy a añadir el color piel que voy a utilizar. Vamos a añadir así, de esta manera. Termino de hacer ese punto con el color piel. El punto número 11 con color piel. Y como siempre pues solemos hacer, vamos a amarrar estas hebritas. Así, miren. Vamos a amarrar. Le vamos a amarrar. Listo, sí, miren. Entonces yo voy a seguir tejiendo ahorita con este estambre de color piel, ¿no? Ahora vamos a tejer 23 puntos con color piel, solo 23. Listo, miren, ya tejí 23 puntos y el número 23 no lo voy a terminar de hacer. Y voy a cambiar de color. Siempre cuando yo voy a cambiar de color, siempre el último puntito no lo termino de hacer y lo termino de hacer con el nuevo color, ¿no? Así es la manera de cambiar. Y estas dos colitas pues las vamos a amarrar. Vamos a hacer 2 nuditos. Entonces este cambio que hemos hecho, que estoy realizando, cómo cambiar de estambre a estambre, así lo vamos a hacer cada vez que yo les diga que vamos a hacer un cambio de color, ¿ya? Entonces, ya hicimos los 23 puntos en color piel. Ahora vamos a hacer 28 puntos hasta llegar al marcador, que serían en color negro. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es 8 vueltas de altura respetando este patrón. O sea, vamos a hacer 11 puntos en color negro, 23 en color piel y 28 en color negro. Listo, miren, yo aquí ya terminé de realizar lo que serían las vueltas de altura, ¿no? En total, recuerden que son con las dos primeras que hicimos serían 8, ¿no? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Vamos a continuar tejiendo y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos en color negro. Y luego nos vamos a cambiar a piel. Vamos a hacer 8 en negro y nos cambiamos a color piel. Listo, miren, yo ya tejí mis 8 puntos bajos en color negro y me cambié a color piel. Ahora en color piel voy a hacer 29 puntos en color piel y luego me cambio a color negro. Listo, miren, ya realicé 29 puntos en color piel y luego me cambié a color negro. Ahora voy a tejer estos últimos 25 puntos hasta llegar al marcador en color negro. Y me mantengo en color negro. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 25 en negro. Ahora voy a hacer 3 vueltas de altura realizando el mismo patrón que acabo de hacer. O sea, voy a hacer 8 puntos en color negro, 29 en color piel y 25 en color negro. Voy a hacer 3 vueltas más de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis vueltas de altura. Con la primera que hicimos deben tener 4 en estas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a tejer solo 7 puntos en negro y nos cambiamos a piel. Listo, miren, ya hice 7 puntos bajos en color negro y ya me cambié a color piel. Entonces ya hice unos 2 puntitos y adelanté, pero voy a hacer en total, voy a hacer 31 puntos en color piel, ¿no? Hago 7 en negro y luego 31 en color piel y luego me cambio a negro.
Listo, miren, ya terminé de hacer mis 31 puntos en color piel y me cambié ya al color negro. Ahora en color negro voy a hacer 24 puntos en color negro. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 24 puntos y ahora pues vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a repetir lo mismo, una fila más, ¿ya? Vamos a hacer 7 puntos en negro, 31 en piel y 24 en negro. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta más en... ¿Qué dice de altura? Una vuelta. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos en color negro y luego nos vamos a cambiar a color piel. Listo, miren, aquí ya hice 6 puntos en color negro. Ahora voy a hacer 33 en piel y 23 en negro. Listo, miren, ya terminé de hacer mis últimos 23 puntos en negro y me cambié a color piel. Corté definitivamente ya el color negro porque ya no vamos a utilizar en color negro. Simplemente ahorita vamos a utilizar ya el estambre de color piel, ¿no? Ya no vamos a alternar el color. Ahora vamos a iniciar haciendo las disminuciones y para iniciar vamos a hacer 2 disminuciones invisibles juntas. Entonces hago una. Pongo mi separador, así, vamos, 2, y ahora voy a tejer 6 puntos, 1 y 6, y nuevamente voy a hacer 2 disminuciones. Cojo la hebra de adelante del primer punto, del segundo punto también la hebra de adelante, cojo lazada, saco esos 2 puntos, me quedo con 2, cojo lazada y saco. Esa es una disminución invisible. Ahora voy a hacer otra igualita. Listo. Ahora me voy a ir tejiendo 17 puntos. Listo, miren, ya tejí 17 puntos. Ahora voy a repetir lo que hice acá en este lado. Voy a hacer 2 disminuciones seguidas. Una, 2, ahora voy a tejer 6 puntos, 1, 1 y 6. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas, 1 y 2. Ahora me voy a ir tejiendo estos 17 puntos hasta llegar al marcador en color piel solamente. Recuerden que ya solo estamos tejiendo en color piel. Listo, miren, ya tejí mis 17 puntos. Ahora voy a la siguiente vuelta de disminuciones. Y vamos a seguir. Vamos a iniciar con 2 disminuciones seguidas. 2 disminuciones invisibles. Vamos, una. Ponemos el separador. Ya hicimos una, ¿no? Vamos, 2. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1 y 4. Repito, 2 disminuciones seguidas. Hago una y hago 2. 2. Ahora me voy a ir tejiendo 15 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 15 puntos bajos. Ahora voy a repetir lo que hice al inicio. 2 disminuciones seguidas. Una. 2. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1 y 4. Repito, 2 disminuciones seguidas. Una y 2. Y ahora me voy a ir tejiendo estos 15 puntos. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos con la siguiente y voy a repetir 2 disminuciones seguidas. Una. Pongo el separador. Vamos, 2. Ahora vamos a tejer 2 puntos. 1, 2. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas nuevamente. Una y 2.
Ahora me voy a ir tejiendo 13 puntos. Listo, ya tejí 13 puntos. Ahora voy a repetir lo que hice al inicio. Voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1, 2 y voy a tejer ahora 2 puntos seguidos. 1 y 2. Ahora repito, 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y finalmente voy a tejer estos 13 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer 13 puntos. Vamos a hacer una pausa porque todavía nos faltan 2 vueltas más de disminución, pero aquí vamos a hacer una pausa y vamos a rellenar la cabecita. Listo, miren, ya le rellené un poquito. No rellenen demasiado para que no se les abra los puntos. Luego terminamos ya de rellenar cuando cerremos totalmente. Ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer son 4 disminuciones, 11 puntos bajos, 4 disminuciones y 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Vamos a hacer 2 disminuciones, 11 puntos bajos, 2 disminuciones y 11 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé. Vamos a sacar el separador de vueltas y vamos a cortar la hebra. Vamos a dejarle más o menos dejémosle unos 30 centímetros, ¿ya? Para poder coser y de aquí mismo dejarle ya cuando vayamos a hacer la naricita, ¿ya? Entonces, miren, zafamos así y vamos a terminar de rellenar, ¿no? Las partes que nos hace falta. Recuerden que aquí en el centro siempre métanle así un poquito el dedito, porque aquí en el centro, miren, nos debe siempre quedar como un huequito en el relleno, porque aquí luego va el cuello, ¿no? Entonces vamos a rellenar básicamente es como alrededor. Listo, miren, ahora que hemos terminado ya de rellenar, pues inserté la aguja y puse aquí estos separadores para que se guíen cómo debemos coser. Nosotros tenemos en total 26 puntos, de los cuales vamos a tomar 5 puntos de arriba que queden en el centro y 5 puntos de abajo que queden en el centro. No, eso quiere decir que vamos a tejer estos 4 puntos de acá que nos quedan, 4 puntos de acá que serían 8 puntos, 4 de arriba, 4 de abajo, los vamos a unir. Dejamos libre estos 5 de arriba y 5 de abajo y luego vamos a unir esta otra parte, tejiendo 4 de arriba y 4 de abajo, ¿no? Entonces vamos a hacer ese proceso. ¿Cómo vamos a ir cosiendo? Es tomando las hebritas del interior. Si ven, el punto se forma por una cadenita que tiene una hebra interna y otra externa. Vamos a tomar solo las hebras internas para coser, tanto de aquí como de acá. Entonces yo voy a pasarme aquí en la hebra interna de aquí y tomo la hebra interna de este otro punto, miren así, de esta manera. Y así nos vamos a ir cosiendo punto con punto así, ¿no? Tomando solo las hebras internas. Y listo, miren, ya nos quedó así cosido. Esta hebrita le dejé porque esta voy a utilizar luego para hacer la nariz cuando ya hagamos los retoques, ¿no? Entonces miren la cabecita, pues nos quedaría ya así. Ahora vamos a hacer el detalle del cabello. Bueno, vamos a hacer el cabello de una vez y vamos a tomar el estambre negro que utilizamos para la cabeza. Y vamos a hacer lo siguiente. Con la corona de la cabeza hacia nosotros, vamos a colocar así, ¿no? Y luego, pues, vamos a insertar el ganchillo aquí, miren. Si miran que aquí está el punto color piel, ¿no es cierto? Nos bajamos, miren aquí, vamos a empezar a hacer en esta base, a cogernos, ¿no? Pero vamos a retroceder de este 1 y 2. Y me voy a enganchar aquí y miren, y voy a tomar así el punto de la base, ¿ya? Entonces aquí es momento de ingresar el estambre, sacamos así y vamos a levantar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora nos vamos a ir tejiendo puntos bajos en estas cadenas, o sea, nos tiene que salir en total 9 puntos bajos. Listo, miren, ya hice 9 puntos en las cadenas, ¿no? Estábamos así.
Ahora me voy a pinchar y voy a tratar de perder esta hebrita del inicio cuando siga tejiendo, ¿ya? Les quiero indicar. Recuerden que de aquí retrocedimos 1 y 2. Ahora en este de aquí me tocaría, me voy a ingresar aquí, así miren. Voy a tomar este puntito y voy a hacer un punto deslizado. Voy a sacar haciendo un punto deslizado. Listo. Y ahora, ay, no se me hizo bien el punto deslizado. Ahí. Ahora voy a subir 11 cadenas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora voy a bajar tejiendo 10 puntos bajos. Listo, miren. Ya hice mis 10 puntos bajos. Ahora me tocaría a coger ya de este punto de aquí en la base. Entonces cojo así, miren aquí, y hago un punto deslizado y me voy a ir levantando 20 cadenas. Listo, miren, ya hice 20 cadenas. Ahora voy a tejer 19 puntos bajos en estas cadenas. Listo, miren, ya tejí mis 19 puntos, ¿no? Ahora me voy al siguiente y voy a hacer un punto deslizado. Voy al siguiente y voy a hacer aquí otro punto deslizado, serían 2. Voy al siguiente y voy a hacer otro punto deslizado, serían 3. Ahora me voy a ir levantando 20 cadenas y luego voy a hacer 19 puntos en esas cadenas. Listo, miren, ya tejí mis 19 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos deslizados seguiditos, ¿no? Entonces vamos aquí, 1, 1, vamos 2, vamos 3 y vamos 4. Y ahora vamos a levantar de nuevo 20 cadenas y vamos a hacer 19 puntos en esas cadenas. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 20 cadenas y 19 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos deslizados seguidos. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a levantar 17 cadenitas y luego hacemos 16 puntos bajos en esas cadenas. Listo, 16 puntos en estas 17 cadenas. Ahora por último vamos a hacer 2 puntos deslizados seguidos. Vamos, 1 y 2. Y eso sería todo. Si ustedes van a coser el cabello, pues le dejan hebra larga. Yo le voy a pegar, así que no le voy a dejar hebra larga. Así que voy a cortar aquí y simplemente jalamos y esta hebrita la vamos a desaparecer dentro del tejido. Listo, miren, ya le perdí la hebra. Entonces esto va a ir más o menos así. Les voy a poner con los alfileres. Cuando ya empecemos en el último video que hagamos, que vamos a armar ya el cuerpo y todo lo demás, pues ahí les enseño, les vamos a pegar, mejor dicho, estos, ¿no? Pero este va a ir más o menos así, miren. El que hicimos al último, el de 17 cadenas, va acá. Va así como encima de este de donde inicia el cabello. Iría así. No le jalo tanto, simplemente le pongo un poquito así. Miren. Entonces el otro iría... va así, va pegadito un poquito encimado a este otro bucle, ¿no? El otro de igual forma va así pegadito acá, miren, así como un poquito encimado también y va aquí, miren, así. Y el otro también va un poquito así encimado, pegadito al otro.
Todavía no le van a coser, solo les estoy indicando porque primero vamos a hacer ya al último cuando hagamos en el segundo video, porque este tutorial tiene 2 videos, este es el primero. Entonces ahí ya primero vamos a hacer la cara y luego le ponemos, sino que les quiero dar la idea de cómo va a ir, ¿ya? Entonces este de aquí de igual forma, en cambio estos 2 primeritos que hicimos, estos van en este ladito nada más así, hecho un arquito, nada más. Este primero topa aquí, miren, como que el filito y le ponemos el alfiler así, le voy a poner ahí. Y este otro también, hecho como una ondita, así, de esta manera. Y aquí le pongo el alfiler, miren, así. Así va más o menos esto, ¿no? El cabellito. Ahora vamos a hacer otro bucle más porque recuerden que el ñoño tiene un pelito que siempre le queda aquí. Esta es la corona, la mitad, entonces vamos a bajar justo al borde de aquí en la esquina. Va a salirle un cabellito aquí. Entonces vamos a enlazarnos. No es que es una medida exacta, ¿no? Que justo en esta fila y en estos puntos, pero más o menos ustedes direcciónenle así. Miren, aquí están las 4 esquinas, ¿no? 1, 2, 3, 4 esquinas más o menos de la cabecita. Quedaría aquí en esta esquina a la alturita del cabello donde inicia, ¿no? Más o menos aquí. Entonces yo aquí me voy a insertar así con el ganchillo. Miren, voy a coger un puntito. Entonces voy a ingresar este estambre. Lo voy a ingresar así. Miren. No, jalan un poquito más, ya. Y voy a hacer aquí 6 cadenitas, ¿no? Voy a hacer 6 cadenas. Vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahora voy a hacer 5 puntos deslizados. En estas 6 cadenas voy a hacer 5 puntos deslizados. Listo, miren, ya hice 5 puntos deslizados. Ahora voy a cortar. No necesito dejar hebra larga. Simplemente corto así, miren. Cortamos así. Y luego le vamos a amarrar las 2 hebritas, ¿no? Así de esta manera. 1 y 2 nuditos. Así, miren. Y estas hebritas las vamos a perder dentro del tejido. Y listo, miren, así nos debe quedar. Simplemente este queda así, porque el ñoño tiene un cabellito atrás así alzado. Nada más, un bucle. Bueno, vamos a ensartar estambre de color piel para hacer las orejas. Miren, nos vamos a ingresar por la parte de este huequito y vamos a salir por acá. Ya les explico mejor para que le puedan ver. Ya, salimos por aquí. Miren, ¿por dónde salí? Aquí justo ahí, miren, 1, 2 y 3 puntos. Yo voy a salir aquí bajando 1, 2 y 3 filas, ¿no? Y me voy a pinchar 1, 2, 3 filas acá arriba. Voy a hacer el mismo procedimiento que siempre hacemos con las orejitas, ¿ya? Entonces vamos a dar una puntadita aquí que contiene 3 filas y con la parte contraria de la aguja vamos a ir pasando por aquí. Prácticamente vamos a ir enrollando el estambre en esa puntada, miren así. Vamos a pasarle todito. Miren así, le vamos acomodando. Cuando ya lleguemos acá al final vamos de nuevo a retroceder, vamos a enrollar de nuevo, o sea, vamos a pasar 2 veces. Y listo, miren, ya le pasé 2 veces. Entonces aquí simplemente me pincho acá, salgo acá arribita, acá en la parte de acá arriba, así, miren. Voy a tomar un poquito de estambre simplemente como para hacer un nudito. Paso la hebra alrededor. Miren así. Luego me meto por aquí mismo y me voy a salir por el lado contrario. Por acá, miren. Les voy a explicar, ¿no? Para que quede justo bien alineado. Entonces por la misma, miren, filita. Voy a salir y me pongo aquí. Justo, miren. 1, 2, 3 y 1 de separación. Y salgo acá, doy la puntada de en estos 3 y repito el mismo proceso. Y luego remato.
Listo, miren, aquí ya terminé de hacer las dos orejitas. Ahora sí vamos a dejar la cabeza a un ladito hasta cuando ya nos toque armar el cuerpo. Ahora sí vamos a hacer los brazos y vamos a iniciar con este estambre de color piel. Vamos a realizar un anillo mágico de 7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera. Y bueno, ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer vamos a hacer 3 puntos bajos. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Ahora vamos a hacer 1, 2 puntos bajos y un aumento. Miren. Y hasta ahí ya tendríamos 9 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 9 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 9 puntos bajos. La colita que nos queda siempre del anillo mágico la metí aquí adentro, ¿no? Que sirva como relleno. Listo, entonces ya hicimos una vuelta de altura de 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, una disminución. Una disminución, así de esta manera. Y hasta ahí tendríamos nuevamente 7 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer un cambio de color. Vamos a cambiar al estambre de color amarillo. Vamos a cortar la hebra de color piel, pero primero vamos a hacer un puntito para hacer el cambio, ¿ya? Así. Entonces vamos así a cambiar, ¿no? Vamos a cortar la hebra. Y voy a cambiar aquí a color amarillo. Y este sería el nuevo inicio de vuelta, ¿no? El punto que vamos a hacer en amarillo va a ser el nuevo inicio de vuelta. Estas colitas de aquí las voy a meter dentro del tejido. Ya. Ahora sí vamos a tejer 7 puntos en color amarillo. Solo 7 puntos. 1, 2, o sea, una vuelta sería, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7, miren, 7 puntitos, ¿no? Ahora sí, vamos a tejer en blow y vamos, o sea, tomando solo la cadena de atrás y vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, solo tomando la cadena de atrás vamos a hacer esta vuelta, 2, 3 y un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Recuerden que estamos haciendo en blow, tomando la cadena de atrás. 1, 2 puntos bajos, miren. Y finalmente hacemos aquí un aumento de puntos bajos. Y ahora tendríamos nuevamente 9 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a hacer, tomando ya el punto completo, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4
y un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Y ahora ya tendríamos 11 puntos bajos, ¿no? Tendríamos 11 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura, ¿no? Vamos a hacer unas vueltitas de altura. Y vamos a hacer 8 vueltas de altura de estos 11 puntos bajos, 8 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura y simplemente aquí voy a cortar la hebra. Aquí no es necesario dejar hebra ya que esto va unido al cuerpo. Cuando vamos tejiendo, tejemos con los brazos, ¿no? Este bracito de aquí, a diferencia que los anteriores personajes, este sí va relleno porque es como más gordito, porque es ñoño. Entonces vamos a rellenar un poquito el brazo. Pero antes de rellenar le vamos a hacer otro detalle más a la manga. Recuerdan que cuando hicimos la segunda vuelta en amarillo hicimos en bló, entonces nos quedan estas cadenitas, miren de aquí, ¿no? Entonces vamos a coger estas cadenitas para hacer el detalle del vuelito que es de la manga, que es característico de las camisas que usa ñoño, ¿ya? Entonces ese vuelito de ahí de la manga vamos a hacer así lo siguiente, ¿no? Entonces miren, vamos a hacer dos cadenas, pero nos vamos a enganchar, ¿no? Vamos a engancharnos aquí, así, en la hebrita, miren, con el brazo hacia nosotros. Y vamos aquí a levantar 2 cadenas, ¿no? Sostenemos así, 1 y 2. Y aprovechamos el tejido para ir perdiendo esta hebra. Entonces, en la siguiente cadenita voy a hacer un punto. Miren. Luego levanto 1 y 2 cadenas. En la siguiente hebrita, miren que está aquí, voy a hacer un punto bajo y 2 cadenas. Y ese va a ser el patrón básicamente, ¿no? Un punto bajo y 2 cadenas. 1 y 2. Un punto bajo que sería, a ver, déjenme ver dónde me toca hacer. Aquí. Un punto bajo y 2 cadenas. Y así me voy a ir haciendo hasta de nuevo encontrarme con el inicio. Listo, miren, aquí ya terminé haciendo 2 cadenas y luego para hacer el punto me voy a prender en la misma cadena que inicié en esa hebrita. Ahí voy a hacer el punto bajo y voy aquí a terminar. Voy a cortar la hebra. Luego esta hebrita la voy a esconder dentro del tejido, miren, y nos quedaría ya así la manguita, ¿no? Entonces vamos a rellenar este bracito y a esconder esta hebra. Y listo, miren, así ya nos quedaría el bracito, todo relleno. Y bueno, vamos a hacer 2 brazos de estos igualitos. Ahora vamos a tomar estambre de color azul para hacer el corbatín. Y vamos a levantar 22 cadenitas. Vamos a hacer 22 cadenas. Listo, miren, aquí ya hice 22 cadenas. Ahora voy a cortar la hebra. Y estas hebras de los extremos las voy a perder dentro del tejido con la aguja. Inserto la aguja y la voy perdiendo entre el tejido, ¿no? Así, miren, de esta manera. Miren, aquí ya inserté la aguja. Entonces, por el lado, este es el derecho de las cadenas. Le viro al revés y empiezo a ingresar, miren, la aguja por estas partecitas de acá atrás. Miren, atrás, acá no se ve. Voy así, cogiendo un poquito de estambre y luego jalo la aguja. Y miren, jalo así despacito, que no se me deforme la cadenita. Y luego este exceso lo voy a cortar. Así. Y voy a hacer lo mismo con el otro extremo. Y listo, miren, ya nos quedó así. Ahora lo que vamos a hacer es primerito hacer así. Como un lacito primero así. Que nos quede aquí como un óvalo, ¿no? Entonces aquí en este extremo más o menos yo le estoy dejando aquí más o menos 1 centímetro, unos 8 milímetros a 1 centímetro, ¿no? Entonces aquí ustedes le van a coser o le van a pegar.
Listo, miren, así me quedó pegado. Ahora para hacer el lacito como forma de lacito, simplemente esta parte de aquí, la mitad, la ponemos hacia atrás, miren así. Y ya nos quedaría como un lacito, miren, ¿no? Entonces les voy a repetir, estamos así. Y esta parte, aquí la mitad, pero la parte de atrás, miren, la llevamos hacia abajo, así. Y ya nos queda formado un lacito, miren. Entonces vamos a pegar o a coser aquí. Y miren, aquí ya nos queda formado el lacito. Aquí está una arañita de la silicona. ¿Ya? Entonces miren, así nos quedaría ya el lacito. Esta es la parte que va atrás. Miren que yo le pegué. Y así quedaría de frente. Si ustedes quieren hacerle un lacito de otra manera, lo hacen, pues lo pueden hacer. Más o menos esta es una idea, ¿no? Bueno, esto le vamos a dejar a un lado porque este será el corbatín que usted utilizará ñoño. Bueno, entonces hasta el momento pues ya hemos terminado de hacer estas piezas, la cabeza, lo que sería el bracito y el corbatín, ¿no? Esto ha sido en este primer video. Bueno, este video, como yo les digo, este tutorial va a tener dos partes, ¿no? Esta es la primera parte. En la segunda parte, pues ya realizaremos todo lo que es el cuerpo y los detalles de la cara, la unión, básicamente terminaremos el tutorial. No te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba el próximo personaje. Comparte este video, déjanos un like, así de esa manera nos apoyas. Cuídate mucho, bye bye.